Entramos ahora muy puntualmente en la segunda mesa, y esta segunda mesa tiene como coordinadora a nuestra brillante y muy querida amiga Teresa Díaz Santos. Teresa Díaz Santos, en consecuencia, coanfitriona, tuya es la palabra. Ya te he constituido en coanfitriona. Pero vas a o yo. A ver. Momentito. A ver ahora. ¿Ahora? Sí. Bueno, vamos a empezar este segundo bloque con una persona que, aunque bueno, no la conozco, solo he oído hablar maravillas de ella, y es la profesora Andrea Laura Gastrón, que nos va a hablar de un tema que se titula E pur si mouve, la ciencia a punta de cincel. Cuando quiera, suya es la palabra. Muchas gracias. Un momentito, que le tienes que dar. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien ahora, verdad? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Gracias, Ricardo, por haber... ¿No? No me escuchan. Andrea, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Vas a compartir pantalla? Voy, sí. Listo, ya podés compartir pantalla cuando quieras. Bueno, muy bien. Antes que nada quería agradecerles, Teresa, Ricardo, bueno, José María, Manuel, que están por ahí, a Marc, al almirante, a los queridos amigos, amigas, y a quienes estamos por Zoom. Acá ya son buenas tardes, porque acabamos de almorzar, son las 2 de la tarde, 2 y monedas de la tarde, así que bueno, y además salió el sol, después de varios días nublados, así que muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, voy a exactamente compartir pantalla. Ahí vamos. Muy bien, con una charla, esto es una charla entre amigos, cuyo título es E pur si muove, la famosa frase de Galileo, la ciencia a punta de cincel. Bueno, los que estamos en Buenos Aires, que estamos muy sensibilizados, ustedes saben que el mes que viene tenemos elecciones presidenciales, resulta que escuchamos hace muy poquito tiempo ciertos dichos de uno de los candidatos, que fue el que obtuvo más votos en las primarias realizadas muy recientemente, en relación con el cierre del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones, y en relación con este tema, ¿sí? Hubo varias declaraciones. Yo pensé en cuánta agua corrió bajo el puente. Recién Ricardo hablaba de la pandemia y de los efectos de la pandemia, y qué diferente hubiera sido el escenario si no hubiéramos tenido a la ciencia de nuestro lado. Y pensé en todas las personalidades, ya desde sus inicios, porque esto de perseguir a la ciencia o a los científicos no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, y aquí traje imágenes de Galileo Galilei, de Nicolás Copérnico, de Giordano Bruno. Lo que ven allí debajo es el juicio a Galileo, alguna imagen, pero también hubo mujeres perseguidas
mujeres científicas, ¿no es cierto? Tal vez el caso más emblemático sea el de Hipatia de Alejandría, a quien vemos ahí a la izquierda. Hubo otras, Olympe de Gouges, que no sería una científica, ninguna de ellas era científica en el sentido moderno, porque por supuesto que ninguna podía acceder a los estudios universitarios, pero sí tenía conocimientos jurídicos como para pensar en una declaración de las mujeres, ¿no es cierto?, de los derechos no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, y la quema de brujas, que como ustedes saben, tuvo que ver también con la apropiación. Esto es un tema largo, por supuesto no tengo tiempo aquí para hablar sobre esto, pero que sí tuvo que ver con la apropiación y el monopolio del saber científico por parte de las universidades, que era un coto masculino y al cual las mujeres no podíamos acceder, pero lo cierto es que esto le costó la vida a muchas mujeres. Este tema de los científicos y las científicas incluso fue tomado por el cine en muchos ámbitos diferentes. Vemos aquí algunas imágenes de películas recientes y algunas, como en el caso de Julieta Lanteri, que no conozco ninguna película sobre ella, pero sí se merecería tal vez una película dedicada a su vida. Pero lo cierto es que, como decíamos, los recientes dichos del candidato en relación con la privatización o el cierre del CONICET no es el primer ataque de un gobierno, o por lo menos de un aspirante a un cargo público en la Argentina, y ahí vemos a los científicos, ¿no es cierto?, lavando los platos, porque tuvimos un ministro de Economía, muy poderoso él, que no tuvo mejor idea que mandar a algunos de ellos, y en particular a quien ven ustedes allí, una gran demógrafa social, nada menos que Susana Torrado, a lavar los platos, ¿no es cierto? Entonces yo me preguntaba, ¿no?, ¿cómo se representan en las esculturas, ¿no es cierto?, a la ciencia? ¿Qué imágenes se transmiten sobre la ciencia en el mundo, ¿no? Ustedes saben que las representaciones escultóricas que están en los espacios públicos son sumamente importantes, porque hay una decisión política, hay una decisión del gobierno de turno de mostrar o conmemorar ciertos hechos o a ciertas personas o personalidades, al mismo tiempo que hay una decisión por ocultar otras. Entonces, ir a investigar qué sucede, y las estatuas, los monumentos son interesantísimos porque están hechos de un material que perdura, porque están al aire libre y porque además esto tiene un sentido político, un sentido obviamente simbólico, ¿no es cierto?, y un sentido pedagógico. Lo que está al aire libre y lo que el gobierno decide mostrar a través de los monumentos tiene varios sentidos y varias lecturas posibles, ¿no? Fíjense que me encontré con varias esculturas que se refieren a la ciencia en muchos países diferentes. Miren, si uno pone la palabra imágenes sobre esculturas en Google, aparecen casi 400.000 resultados. Obviamente que hay duplicadas imágenes sobre la misma escultura, pero este es un dato interesante porque muestra hasta dónde hay una necesidad de los gobiernos de diferentes países del mundo de mostrar conocimiento científico y que estas imágenes impacten sobre los ciudadanos o las ciudadanas, ¿verdad? En casi todas, en muchas por lo menos, de las que representan a la ciencia aparece como una mujer. Bueno, esto es una situación que tiene que ver seguramente con tradiciones que vienen ya del mundo griego, donde determinadas palabras, ¿no es cierto?, quedaban asociados, que eran femeninas, cuando se llevaron
adelante las representaciones escultóricas quedaron encarnadas en cuerpos de mujeres. Por ejemplo, la justicia, la verdad, la libertad, etc. Y algo similar debe haber ocurrido también con la ciencia, porque paradójicamente, digamos, la ciencia que surge con Galileo no estaba en ese momento, sin embargo, hay cierta relación de continuidad en el sentido de que pensar probablemente la verdad, ¿no? O el saber como un valor asociado o encarnado en cuerpos de mujeres. Voy a pasarles varias imágenes que podemos ver acá en diferentes países del mundo, ¿no es cierto? A propósito, les cuento que cuando pones la palabra en inglés, en Google saltan más de 1 millón, casi 1.350.000 imágenes. O sea, es muy difícil elegir con cuál quedarnos. Estas son una muestra simplemente de algunas de ellas. Y después encontré algunas imágenes curiosas. Ven que la idea de la ciencia como una mujer atraviesa los tiempos. Esta es una imagen más reciente. No obstante, vimos imágenes recién del siglo XIX, ahora vemos una del siglo XX. No obstante, hay como a lo largo de la historia una cierta continuidad en esta idea, ¿no? Acá vemos ya lo que vamos a ver ahora no es la ciencia en sí, pero sí cómo se muestra a científicos y científicas, ¿no? Y detrás de esto hay obviamente un cambio político muy importante, porque acá lo que se decidió fue mostrar a mujeres científicas, ¿no? Mujeres científicas de las ciencias, sobre todo duras, así llamadas ciencias duras, ¿no? De física, por ejemplo, bueno, matemática, física, ingeniería, etcétera, ¿no? Así que vemos imágenes que no son, acá hay un paradigma que se rompe, que no es el científico con el guardapolvo puesto, sino incluso mujeres madres que también son científicas. Hubo una decisión, ¿no es cierto?, de mostrar este cambio a partir de estas imágenes esculpidas en impresoras 3D, ¿no? Así que como el siglo XXI trae novedades, me parece interesantes en este sentido. Algunas imágenes curiosas que me encontré y que quería compartirlas con ustedes. Por ejemplo, en Israel está Arquímedes adentro de la bañera, esto me pareció fantástico, igual que la manzana de Isaac, ¿no es cierto?, la mano, ¿no es cierto?, sosteniendo la manzana, ¿no? Me parecieron imágenes muy significativas que quería compartir con ustedes. Incluso en Rusia hay un homenaje, digamos, a los ratones, que los tienen acá, que dieron su vida por la ciencia, ¿no? Y a raíz de todas estas imágenes yo me preguntaba cómo se representa la ciencia en un país que ha tenido a lo largo del tiempo estos embates, ¿no es cierto?, hacia la ciencia o hacia los científicos. Digo, más allá del color político de la persona, ¿no?, que va a, bueno, a decir estas cosas, vamos a cerrar el CONICET, vamos a privatizar el CONICET, o los científicos se van a lavar los platos y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que se representa en la Argentina a la ciencia en las esculturas? Y ahí me encontré con una imagen que yo vi personalmente, que sería muy interesante saber, ¿no es cierto?, en qué lugar estaba, y ahora les voy a contar dónde está. Está en un lugar, la ciencia en Buenos Aires, que es conocido más comúnmente como el Hospital de las Estatuas, que es el MOA. MOA significa monumentos y obras públicas, y obras, perdón, me salteé, y obras de arte en Buenos Aires, porque allí van todas las estatuas que han sido vandalizadas, destruidas, rotas. A veces se llevan, por ejemplo, las placas porque son de metales,
como el bronce, y eso tiene un valor, etcétera, etcétera. A veces son grafiteadas, ¿no es cierto? Así que yo recordé, y con esto voy terminando como para darle paso a los siguientes y las siguientes expositores, una visita que hicimos al MOA con los alumnas, varias alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también con el equipo docente. Y fuimos a ver especialmente cuáles son las estatuas en esta visita previa a la cuarentena del COVID, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las estatuas que habían sido vandalizadas en Buenos Aires? Que son muchas, lamentablemente, ¿no? Entre las cuales estaban las imágenes de la ciencia que vimos recién. Para terminar, una frase, ¿no?, que corresponde a Bernardo Hussein, premio Nobel de nuestro país y además fundador del CONICET, y que fue el lema de la convocatoria de los científicos y científicas en la Argentina, que se realizó ahora como respuesta, digamos, a los dichos de este candidato: la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Tienes que mutear. Vale. El micrófono es este. Vale. Perdón. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Ha traído a nuestro encuentro un tema que también han traído otros expositores como la profesora Lesca, ¿no? ¿Sí? Sobre el tema de la mujer, ¿no? De cómo a lo largo de los tiempos, ¿se ha silenciado? ¿Está silenciado? ¿No se me escucha? Sí, se te escucha. Ah, vale, vale. Bueno, pues ha traído un tema interesante, es la mujer, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo pues, se ha silenciado un poco su figura, sobre todo jurídicamente, y cómo ahora parece que estamos redescubriendo algo que siempre ha estado ahí. Y sobre todo me ha parecido muy bonita la foto que he puesto última de la visita al MOA, ¿no? Porque es como una foto muy gráfica para expresar lo que es arte y derecho, ¿no? Cómo a través de la ley, de lo jurídico, ¿no? Se puede unir otras artes que no se enseñan en las universidades o no estamos acostumbrados, por lo menos aquí en España ya lo aseguro que no. Son muy pocos los profesores como Manuel Díaz Dumas y Pérez Collados que se atreven a mezclar esas dos facetas, y la verdad es que es algo maravilloso y es algo que tenemos que aprender todos. Así que muchísimas gracias. Sí, hay luego el turno de preguntas, ¿no? Pasamos entonces al siguiente expositor. Ya les he dado la palabra, Ah, sí. así que ya tienen el micrófono abierto. Vale, entonces ya empezamos sin... No diles Ah. quiénes son. Invítalos, pero yo te quiso que ya les Vale. El siguiente expositor es Gabriel Severo Son dos expositores. Sí, Benco, de Brasil, UBA, la Universidad de la UBA, y Wildo Emilio Vega, de Chile, también de la Universidad de la UBA, que nos van a traer un tema que se titula Talansinski y Le Petit Camp de Buchenwald. Taslitsky y Perdón por mi pronunciación. Taslitsky y Le Petit Camp de Buchenwald. El viaje al infierno. Ahí está. De El un- viaje al infierno de un Dante del siglo XX. Muy bien, pues tienen la palabra ambos expositores. Muchas gracias y perdón por la pronunciación. No sé. Sí que tienen la palabra. Adelante, Wildo. Reactivar audio. A ver, que ya les había dado yo el audio a ustedes. Y también Gabriel. Vamos. No. Tienen que Sí, hacer bueno, otra vez. pero que se los doy, se los doy. Lo que pasa es que no sé qué hacen, lo apagan. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿Nos ahora logran sí. escuchar? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Sí.
Bueno, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, profesor Ricardo. Buenas noches a todos que nos acompañan en el día de hoy. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio de aprendizaje, ¿no? con todos. Bueno, hoy vamos a presentar un trabajo, un artículo, y vamos a compartir, ya estamos compartiendo, un trabajo que se originó en las clases del profesor Ricardo, en los cursos intensivos para el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la tarea consistía en analizar una obra de arte y relacionarla con derecho, con historia y tanto cuanto posible con nuestros proyectos de tesis, ¿no? Y para ello, Willow y yo elegimos el pequeño campo de Buchenwald, o Le Petit Camp de Buchenwald, y de Boris Taslitsky, ¿no? Y bueno, antes de presentar la obra, vamos a contextualizar un poco primero quién fue Boris Taslitsky y un poco sobre el contexto donde surgió la obra, ¿no? Boris nació en París en 1911, sus padres son rusos, dejaron el país después de la revolución de 1905 y nació en París, entonces en 1911. Su papá murió pocos años después, en 1915, en la Primera Guerra Mundial. Luchaba por Francia y acabó falleciendo, ¿no? El artista Boris empezó muy temprano a interesarse tanto por la parte artística y empezó a frecuentar en 1926 las academias de Montparnasse y después a la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, ¿no? En ese momento, después empezó a tener bastante contacto con intelectuales de la época, con otros artistas, y en 1933 ingresó en la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios y en 1935 en el Partido Comunista, ¿no? Y durante ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, él tuvo fue un actor muy implicado artística y políticamente, y participó de la resistencia francesa. Estuvo detenido, arrestado por varias veces, los principales en Buchenwald, pero fue arrestado diversas veces y en algunas logró escapar incluso. Y primero en Tarn, donde dejó una obra también, y después en Buchenwald, 1945 fue llevado a 1944 fue llevado a Buchenwald, que es como todos saben, un campo de concentración, ¿no? Y su hija en su website que habla de la vida de él, dice que como actor y testigo de la historia, principalmente esa historia del siglo XX, siempre estuvo muy involucrado política y artísticamente, emanaba una conciencia, ¿no? Un sentido de responsabilidad humanitaria. Claro que aún después que salió, acompañó otros procesos revolucionarios, otros eventos tan importantes, pero lo que nos interesa hoy es el campo de concentración de Buchenwald. El campo de concentración era parte de una sistemática, ¿no? Ya bastante conocida, el Holocausto, la solución final, y ese campo de concentración, Buchenwald era un campo, no era chico, no era pequeño, en realidad era bastante grande, y administraba también un complejo de más o menos 80 subcampos de concentración que había en la región, ¿no? Entonces el campo de Buchenwald tuvo inicio en 1937, al total hasta 1945, abril de 45, cuando hubo su liberación por los aliados, recibió aproximadamente 239.000 prisioneros de aproximadamente 30 países distintos. Y en ese periodo murieron más de 40.000 personas de que se hay registro. Entonces, la obra se intitula Le Petit Camp porque muéstranos una parte
de los sectores, y ese campo de concentración estaba dividido en 3 sectores principales, además del área administrativa, que era el campo grande, que tenía prisioneros especiales, el campo pequeño con otra clase de prisioneros, y los campos de tiendas con prisioneros polacos, ¿no? Y claro, empezó como un campo de concentración más para presos políticos y judíos, pero a lo largo de 6 años empezó a recibir a polacos, rusos, gitanos y todo otro tipo de prisioneros, todos sometidos a trabajos forzados en las fábricas que había, en la fábrica que había en el propio campo de Buchenwald, ¿no? Entonces, para tener una idea, el campo ese es el mapa del campo, y podemos ver que en la parte superior tienen las fábricas, en el centro tenemos la parte donde se quedaban las SS que administraban el campo, y al lado izquierdo tenemos el campo principal y un pequeño campo ahí, subdividido ahí, con otros prisioneros. Al final tenemos una parte, un bloque que son de niños, de crianzas, de niños, y una área un poco más de una pequeña hacienda ahí y cosas de género. Entonces también tenían algunos animales en esa área como perros y otras cosas así. Entonces el campo fue liberado en 11 de abril de 1945, un poco antes de llegar a los aliados. Los propios prisioneros hicieron un movimiento ahí y lograron internamente no liberar, pero conquistar ahí ese campo hasta que los aliados llegaran, ¿no? Y claro que muchos prisioneros ya habían sido llevados a otros campos de concentración, una marcha que era muy larga y muchas personas murieron en el camino, pero sí había muchas personas ahí en el campo cuando llegaron los aliados. Entonces, mientras estaba en el campo, el artista Boris clandestinamente hizo más o menos 200 bosquejos, dibujos y unas 5 acuarelas. Entonces lo que vemos, lo que vamos a ver enseguida, es un compilado, una junción de toda esa experiencia que él tuvo en ese año que se quedó en el campo de Buchenwald. Entonces, claro, hicieron documentales, hicieron otras, después, ¿no? Claro, de 1945, otras exposiciones donde presentaron esos dibujos y todo eso, pero ese cuadro que vamos a ver ahora es en realidad el resultado de ese rompecabezas que tenía en su mente como un testigo de ese periodo, ¿no? Entonces ahora paso la palabra a mi colega Wildo, que va a presentar un poco algunos detalles sobre la obra y sobre esa cuestión. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, agradecer la invitación del doctor Ricardo y saludar a todos los presentes en Girona y que nos acompañan virtualmente. Stanislavski nos muestra la crudeza de la Segunda Guerra. ¿Y por qué un Dante? ¿Por qué elegimos a Dante? O por qué, mejor dicho, elegimos la Divina Comedia, una de las partes más, ¿cierto?, reconocidas, que es la parte o los primeros cantos que hacen alusión al infierno. Recordando el canto tercero, dice: por mí se va el eterno sufrimiento, por mí se va a la gente condenada. Él dijo, el autor de esta obra: fui al infierno, lo plasmaré, y cuando volvió dijo: fui, volví y lo plasmé. Esto es lo que vi. Este es el infierno en el que estuve. ¿Y por qué Dante? ¿Por qué esta asimilación de una obra de 1321 aproximadamente? Porque tiene muchas imágenes icónicas que nos llevan a pensar en eso. Por ejemplo, la parte central, este ser
que lleva una carreta, ¿cierto?, plagada de muertos, pálido, vestido de ropas blancas, no hace más que hacer una alusión a lo que nosotros consideramos lo que podría ser un caronte. Un caronte, ¿cierto?, que nos dice que no hay que pararse a ver el cielo, puesto que él los lleva a los lugares más recónditos, a los lugares más oscuros donde no existe el calor ni el frío. Y aquí me voy a centrar en la parte del cielo. El autor plasma el cielo de forma con colores bastante amarillos, ¿cierto?, bastante grises, porque era lo que él veía en ese momento. La cantidad de humo, ¿cierto?, que emanaban de los crematorios por parte del campo. Ahora bien, este humo nos representa también a otros vulnerables que estuvieron en ese campo. Nos vamos a centrar primero en ellos. En la parte derecha, ¿cierto?, al final ustedes verán un niño pequeño con la mano en la garganta, con los ojos cerrados. Niños que estuvieron en el campo. Se rescataron al momento de la liberación de 1945, 905 niños. 905 niños que estaban en un estado deplorable. Pero 905 niños que nada hacía pensar que en su momento habían pasado por cosas peores. ¿Qué cosas? La experimentación. Se experimentó con estos niños, se le inyectaban vacunas, se le inyectaba a propósito virus como la tuberculosis y el tifus y se les dejaba junto a un cúmulo de personas para generar una propagación descontrolada y así hacer más rápido el exterminio, cuando ya estaban viendo, ¿cierto?, de que no había vuelta atrás. Y esto nos demuestra el dolor de los que primero están, ¿cierto?, en esta especie de círculos infernales que nos muestra el cuadro, de aquellos que sin saber tenían que vivir un infierno. Pero también nos muestra el mismo cuadro la postura de quienes tenían el control y el poder. En el lado izquierdo, por el contrario, un hombre con un traje militar, ¿cierto?, que nada nos hace imaginar o que hace mención a un Minos, ¿cierto?, a un juez infernal, como lo era Karl Koch, quien era digámoslo así, el que mandaba en Buchenwald y quien detentaba el control. Tan cruel era que los animales que están bajo de él, en este mar de muertos, ¿cierto?, eran sus perros, perros que no están antojadizos ahí. El autor plasmó los perros de Koch, los cuales estaban entrenados para atacar a las víctimas, a quienes estaban recluidos a la simple orden o gesto de su amo. ¿Por qué vemos tantos muertos? Y nada haría pensar que Koch no es nada comparado a lo que fue su esposa, Ilse Koch, quien tomaba a los muertos, les quitaba la piel, les limpiaba los huesos y construía cuadernos, lámparas para su casa, con aquellas pieles que encontraba más bonitas, con aquellas que tenían tatuajes. Ahora bien, estamos viendo acá un infierno, con diversos círculos, pero de gente inocente. Un círculo del infierno para los justos, no para los que cometen un pecado o una atrocidad. Y esto nos demuestra el testimonio fiel que vivió. Y acá me voy a detener en algo muy particular, que es el motivo de por qué analizar esta obra.
Perdón, os queda 5 minutos. Muchas gracias, sí, ya estamos en la parte final. En este sentido, lo que nos muestra la obra es la verdad. Y esa verdad tiene relación con el derecho. ¿Por qué tiene relación con el derecho? Porque esto es un simbolismo que construye una imagen cultural y una representación social. Que el derecho no debe ser ajeno a ello. ¿Por qué? Porque hoy en día los estamos viviendo, que es el negacionismo. El negacionismo de los hechos atroces que ocurrieron. En este caso, nadie va a negar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero sí lo vamos a citar en otras expresiones de arte, como la literatura o los poemas respecto de, o los mismos relatos en atención a las dictaduras militares. En resumen, ¿por qué estamos hablando de un Dante? Porque no es el único Dante. Es uno de varios que no deben ser olvidados y deben ser reconocidos por el derecho y deben ser analizadas sus obras, incluso conectando con otras que muchas veces no tienen una relación directa, como en este caso la literatura y una pintura, ¿cierto? Como lo hicimos nosotros, para evitar estos negacionismos. Esto que estamos viendo es la cruel realidad que vivió un hombre, el dolor que sintió un hombre, lo que vio, lo que vivió y que es innegable, por mucho que hoy en día algunos quieran negarlo. Y en este sentido, lo que nosotros estamos haciendo con este trabajo es invitarlos, a los que son docentes también, es analizar obras durante ese periodo que tenga tingencia el que ustedes estén pasando como docentes, y ver la verdad de estas personas, de estas víctimas. Así que los dejamos con esta invitación y con una última pregunta. Si ustedes fuesen los Minos en esta comedia, ¿a dónde mandarían a Ilsa Koch y a Karl Koch? ¿A qué infierno los sentenciarían? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos. La verdad es que a todos se nos revuelve un poco el cuerpo, un poco no, se nos revuelve el cuerpo bastante cuando vemos imágenes como las que habéis mostrado. Habéis tocado temas muy interesantes y sobre todo muy relacionados con derechos humanos. Y sobre todo habéis dejado en el aire una pregunta a lo mejor que a todos se nos viene a la mente de que hasta qué punto no sería necesario hacer más museos de los derechos humanos para que barbaries como esta no se repitiese y que hubiese un derecho de una jurisdicción, una jurisprudencia de derechos humanos a nivel mundial. Así que muchas gracias a ambos. Seguro que vuestra posición da lugar a un debate interesantísimo posteriormente. Gracias. Ahora vamos a dar la palabra al profesor Sandro Fabricio Olasa Pallero, de la Universidad de la UBA y de la Universidad del Salvador en Argentina, que nos va a hablar sobre las representaciones a través de la caricatura del profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que estamos deseando escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí comparto pantalla. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Ahora sí. Bueno, quiero comenzar, ante todo, mi agradecimiento, ¿no?, por la invitación a este evento académico prestigioso. Y bueno, y ante todo... Sandro, perdón, tenés que ponerle a la pantallita que está abajo. A ver. Ahí dale. Ahí Ahora, se ve. perfecto. Bueno, quise ilustrar esto con dos grandes educadores, ¿no?, y defensores de la educación pública, que son Joaquín B. González y el doctor Rabinovich, al que escucho su risa tan contagiosa, ¿no? Así que bueno, para empezar, ¿no?,
este tema me vino mucho a la cabeza. ¿Por qué? Porque el profesorado, en lo que es gran parte del siglo XX, era, digamos, gran protagonista de la élite política que salía de la UBA y que salían también del Colegio Nacional. Rectores, decanos, profesores, ¿no? Como vamos a ver ahora. Ahora, quiero rescatar esta frase de un reformista que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue el doctor Corigliano Alberini, que en 1928 dijo esto: habrá una nueva universidad cuando se permita el carácter absolutamente gratuito de la enseñanza universitaria, de tal manera que la selección se haga de acuerdo con un principio intelectual y no financiero. Que esto viene a colación a estos tiempos, que hace un ratito, bueno, habló Andrea. Bueno, entonces, para explicarles, nosotros tenemos un cuerpo de académicos que gobernaba la facultad junto con el decano y el consejo directivo hasta 1904, en que se hizo una reforma de los estatutos. Entonces, ¿quiénes integraban la academia? Bueno, incluso gente que eran profesores de derecho, como este presidente de la República Argentina, que era militar, que es el general Bartolomé Mitre, que lo vemos acá en esta caricatura. Entonces, él fue presidente vitalicio de la Academia de Derecho hasta que falleció en 1906. Fíjense en que no solamente abogados conformaban el cuerpo de académicos, que era un cuerpo vitalicio. Bueno, este que está acá es el doctor Norberto Quirno Costa, que fue egresado de la Universidad de Buenos Aires, abogado, vicepresidente de la Nación en la época de Roca, y era profesor de introducción al derecho. Lo vemos a la izquierda, con la banda vicepresidencial, y lo vemos a la derecha con su amigo y mentor, Julio Argentino Roca. Bueno, curiosamente, el dibujante es Mayol. Mayol era un inmigrante español que se llamaba Manuel Mayol Rubio y que tenía los seudónimos de Mayol e Heráclito en la revista Caras y Caretas. El siguiente es José Evaristo Uriburu, que es el que está de rodillas y que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, abogado, presidente de la Nación y miembro de esa Academia de Derecho Vitalicia que yo les dije. Después, acá tenemos a Manuel Quintana, egresado como abogado de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Nación, decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Civil. Ustedes están viendo acá la importancia, ¿no?, de estos personajes que están en estas caricaturas inolvidables. Bueno, el otro caricaturista, aparte de Cao, era Mayol, ¿no? Eran dos españoles que vinieron a fines del siglo XIX. Contratados, bueno, para Caras y Caretas y otras revistas como Frei Mocho y Don Quijote. Fíjense acá, tenemos a Ramón Castillo, abogado, egresado de la UBA, presidente de la Nación, profesor de Derecho Comercial, que incluso siendo presidente venía a dar clases y a dar el discurso de colación de grados. Bueno, acá lo tenemos a Fernando de la Rúa, que es, bueno, era egresado, pobre, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Egresado de la Universidad de Córdoba, profesor de nuestra Facultad de Derecho Procesal Civil y Comercial. Bueno, acá tenemos otro eminente presidente, el doctor Alberto Fernández, egresado como abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Penal. Esta es una caricatura de un amigo nuestro, de Ricardo, mío y de otros profesores, que es Diego Alberto Barovero, ¿no?, que Ricardo lo conoce muy bien. Bueno, es un jurista muy conocido, penalista y autor de frases célebres también. Bueno, seguimos con el siguiente. Bueno, este que está acá es Carlos Ibarguren, que abogado, egresado de la UBA, fue interventor en la provincia de Córdoba y daba una materia muy linda que le gusta a la doctora Stringini, que es Derecho Romano. Bueno, este que está acá tiene que ver con la materia que damos, bueno, con Natalia, con Ricardo, con la doctora Silva, que es Ricardo Levene, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Introducción al Derecho, que después sería Historia del Derecho. Vaya nuestro homenaje al maestro Levene, también. Bueno, este que está acá es Joaquín Víctor González, egresado de la Universidad de Córdoba y que fue profesor de nuestra facultad, catedrático de legislación de minas.
En este caso es una caricatura de Ramón Columba, que es un dibujante argentino que trabajaba como taquígrafo en el Congreso de la Nación, ¿no? Y que tuvo la oportunidad de dibujar a muchos de estos políticos que eran profesores de nuestra facultad. Bueno, este que está acá es el famoso Juan Agustín García, que acá lo conoce la doctora Andrea Gastron, que fue un sociólogo, profesor de Derecho Civil, Derecho Público Eclesiástico, Introducción a las Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires y que nosotros conocemos por ser autor de La Ciudad Indiana. Otro gran intelectual también. Bueno, acá vamos con José Nicolás Matienzo, egresado de nuestra facultad como abogado, profesor de psicología, y fue un hombre que tuvo que ver con la reforma de 1918, ¿no? Fue interventor de la UBA y fue uno de los grandes ideólogos de la reforma de 1918. Este que está acá es el abogado y general Benjamín Victorica, abogado egresado de nuestra facultad, decano de la Facultad de Derecho y miembro vitalicio de la Academia de Derecho. Este otro que está acá es Pedro Olaechegui Alcorta, abogado, egresado de nuestra facultad, profesor de Derecho Civil. Este otro que está acá es Manuel Montes de Oca, abogado, egresado de nuestra facultad, profesor de Derecho Constitucional. Bueno, acá tenemos a Mariano de Villa y Mitre, a la derecha, al lado del presidente Agustín Pedro Justo, que fue el primer presidente ingeniero, ¿eh? No fue Macri, Macri fue el segundo. Bueno, Villa y Mitre era abogado de la UBA y fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de Derecho Político. Fue el que hizo las grandes reformas como hacer el obelisco, ¿no? Y tirar abajo casas de la época colonial. Y bueno, se lo criticó un poco por eso, ¿no? Bueno, este que está acá es Carlos Tejedor, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, profesor de Derecho Penal y Mercantil. Fíjense en que él daba las dos materias en una, ¿no? Derecho Penal y Mercantil. Así que bueno, pobres chicos, ¿no? Con los dos manuales que tenían que llevar. Bueno, este que está acá es Carlos Octavio Bunge, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Introducción al Derecho, lamentablemente fallecido a los 42 años, ¿no? Y que cuando fallece él, Ricardo Levene, bueno, toma la cátedra de él. Este que está acá fue Ricardo Rojas, rector de la Universidad de Buenos Aires y decano interventor de nuestra facultad, ¿eh? Que esto se olvida muchas veces, que él fue decano de nuestra facultad, decano interventor, ¿eh? El gran Ricardo Rojas. Bueno, este que está acá, otro defensor de la educación pública, el doctor Alfredo Lorenzo Palacios, egresado como abogado de nuestra facultad, el primer diputado socialista de América, ¿eh? Profesor de legislación industrial, decano de la Facultad de Derecho, un decano reformista que duró muy poco tiempo a raíz de la intervención que hace la dictadura de José Félix Uriburu. Vaya nuestro homenaje a este defensor también de la educación pública. Bueno, acá tenemos a Manuel Barrio, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, decano de la Facultad de Derecho y profesor de Derecho Penal. Bueno, había sido discípulo de Carlos Tejedor. Este que está acá es otro penalista, Rodolfo Moreno, egresado como abogado de nuestra universidad, gobernador de la provincia de Buenos Aires y profesor de Derecho Penal. Este que está acá es Bernardo Irigoyen, egresado de la Universidad de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, miembro vitalicio de la Academia de Derecho. Un personaje muy importante, bueno, del siglo XIX y principio del siglo XX. Este que está acá es Antonio de Lepiane, abogado, egresado de nuestra facultad, profesor de filosofía del derecho, ¿eh? Bueno, este hombre elegante que está acá es Estanislao Ceballos, que este año se cumple el centenario del fallecimiento de él, el más grande catedrático de Derecho Internacional Privado, y que fue el primer decano reformista, ¿no? El que implementa la reforma en 1918. Fue decano de la Facultad de Derecho y se lo caracteriza por ser un hombre elegante, ¿no? Con un clavel en el ojal, su bastón, su galera. Y esta sede que está ahí es la antigua sede de la Facultad de Derecho, hoy sede del Museo de Etnología y Antropología Ambrosetti, ¿no? Estamos hablando de la calle Moreno 350. Este que está acá no era abogado, fue director del Colegio Nacional, rector, perdón, y fue también profesor de Derecho Constitucional, José Madero Estrada, que tiene
una estatua en planta principal. Bueno, no sé si tengo tiempo todavía para redondear algunos conceptos o estoy bien. Sí, Bueno, puede hablar 5 minutos más si quiere. perfecto. Bueno, estos grandes intelectuales que nosotros estamos viendo, ¿no? Que no solamente fueron profesores, fueron escritores, sociólogos, fueron también hombres públicos, presidentes de nación, legisladores, fueron magistrados, fueron hombres que se dedicaron a la educación, como Bunge, como Palacios, como Joaquín B. González. Esta gente, digamos, dio todo su aporte y también intervino en política. Ahora, una cuestión. Yo quiero rescatar 3 dibujantes de acá, que yo dije recién, que eran los 2 españoles, José María Cao y Manuel Mayol, y Ramón Columba. En esa época, en el caso de José María Cao, Leandro Alem dijo que las revoluciones se hacían con caricaturas y con las armas. ¿Por qué? Porque Cao dirigía el diario El Quijote, que El Quijote era un diario de orientación radical. Entonces, bueno, ese diario fue clausurado cuando Cao hizo un dibujo de un militar muy cercano a Julio Argentino Roca. Bueno, ustedes, para que sepan, ¿no? Nuestros amigos, el radicalismo fue el principal partido que luchó contra el Partido Autonomista Nacional liderado por Julio Argentino Roca, ¿no? Que tuvo, digamos, la primencia política entre 1880 y 1916. Entonces, un poco se reflejaba también la política de nuestro país en las aulas, en las cátedras. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en la Reforma de 1918, donde un joven estudiante, Gabriel del Mazo, hablaba de la gratuidad de la universidad pública. Gratuidad, bueno, que después nosotros la vamos a tener en 1950, ¿no? Y también la creación de institutos de investigación que se dan a partir de la década del 20, justamente en nuestra facultad, ¿no? La doctora Andrea Gastron hablaba recién del CONICET, ¿no? Que es un destacado instituto de investigaciones. Cada facultad tiene, digamos, su instituto de investigaciones, en nuestro caso el GIOJA, y ahí tenemos también muchos investigadores que han hablado hoy también, y esto ya empezó a implementarse en la década del 20. También en 1922 se empezó a implementar la extensión universitaria. ¿Qué era eso? Dar un servicio de educación a la gente que no formaba parte de la universidad, a la gente común. Y esto nos venía también de la Universidad de Oviedo, del krausismo, de muchos profesores españoles que visitaron nuestro país. Estoy hablando de Rafael Altamira, amigo Joaquín B. González, Adolfo Posada también, ¿no? La famosa Escuela de Oviedo. Entonces, vemos también un intercambio intelectual entre profesores que venían de España a nuestro país y de los cuales nosotros también tomábamos nuestras ideas, y que esto influía también en la codificación, en los programas de estudio, en las reformas que se hacían en la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, en las facultades también. No sé si estoy bien de tiempo o me queda... Ya está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y dejo de compartir estas caricaturas, ¿eh? Disculpa si alguien se siente agraviado. Muchas gracias, querido Sandro. No tenía ni idea de que hubiese tantas caricaturas de profesores. Yo ya no me puedo imaginar a Rabinovich de otra manera. Así que, bueno, pues dará lugar, sin duda, a muchos comentarios en nuestra mesa de debate. Muchas gracias. Y damos paso a la última expositora de hoy. Es Julieta Marota, de la Universidad de Maastricht, de Países Bajos. Holanda es un sitio donde viví 3 años, maravilloso. La pena es que no visité Maastricht. La próxima vez iré, seguro. Nos va a hablar sobre reflexiones sobre un sistema judicial para la niñez y adolescencia a la luz del cuadro objeto Exclusión de Pablo Suárez. Cuando quieras, Julieta Marota, tienes la palabra. Gracias por la introducción y gracias, Ricardo, por hacer posible este encuentro.
Bueno, sé que es la última presentación del día y sé que tuvieron mucho, así que con esta es una reflexión sobre un cuadro que me ha acompañado desde que empecé a estudiar Derecho, y cuando me enteré de esto y Ricardo me permitió compartir algunas reflexiones, tuve ganas de simplemente compartir cómo este cuadro me acompañó desde siempre y las razones por las cuales me acompañó. Entonces, la invitación es simplemente que se sientan como en un museo, que se paren a ver este cuadro, como lo he hecho cuando estudiaba Derecho. Este cuadro se llama Exclusiones, de Pablo Suárez, y está en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malva, que es un museo que queda muy cerca de la Facultad de Derecho en Buenos Aires. Y es un cuadro que está ubicado en un costado y uno se puede parar en soledad y mirarlo y reflexionar. Y esto es lo que he hecho varias veces como estudiante de Derecho, que lo sentía muy cercano porque cuando estudiaba viajaba mucho en tren. Yo vivía en zona sur y viajaba siempre a la facultad hasta Recoleta, donde está ubicada la facultad, en tren. Y en estos viajes muchos de mis pensamientos estaban ligados a intentar entender las problemáticas sociales que se estaban viviendo, pensando en la vida y en las realidades de todas aquellas personas que viajan, y en varios casos en los derechos que estas personas tenían y ejercían o no ejercían. Para aquellos que han viajado en tren en el conurbano y en la ciudad o en cualquier gran ciudad, saben que es frecuente en los trenes encontrarse con niños y niñas en situación de calle, que deberían estar en el colegio, que deberían estar jugando, y sin embargo están mendigando. Recuerdo la primera vez que me encontré con este cuadro de exclusión, pude ver toda esta realidad que tanto uno ve en el tren. La persona excluida por haber nacido en o haber nacido de, la persona excluida que lo intenta todos los días, la persona excluida que nunca lo intentó, y la persona excluida que se da por vencida, y aquella persona excluida que sigue intentando. Este cuadro despierta en mí la motivación primaria por haber estudiado una carrera que es la de servicio, como es el derecho. Despierta en mí las ganas de llorar, las ganas de abrazar, ganas de acompañar en la aventura, ganas de hacer algo, ganas de culpar, ganas de tener empatía y ganas de solucionar. La imagen también transmite esta expresión de vértigo y terror de un adolescente que es excluido del sistema y tiene que viajar en tren sin pagar el billete o el boleto. La velocidad del tren y estar pegado a la puerta exterior crea una situación de riesgo. Por un lado, está en completa soledad, pero por otro lado nosotros como sociedad somos conscientes de su existencia, porque no se esconde, está a la vista, todos lo podemos ver, está en un transporte público como es un tren. Y así en mi carrera, después de estudiar en la facultad, me he dedicado a trabajar en temas de acceso a justicia, comenzando trabajando en un call center, otorgando asistencia legal a personas de bajos recursos, dándoles a conocer sus derechos y la forma de accionar sus derechos. Y en los últimos 12 años o un poco más, he estado trabajando en la investigación en temas de acceso a la justicia de grupos vulnerables. Y en este camino conocí a gente del sistema judicial y de servicios sociales que trabajan todos los días para mejorar el acceso a la justicia de estos grupos que han quedado y están excluidos. Y esta presentación se focalizará un poco en estas reflexiones sobre el concepto de acceso a justicia, que tiene como principal objetivo poder entender a poblaciones vulnerables y su relación con la justicia, y en compartir las voces de aquellos que trabajan todos los días para garantizar este derecho. El derecho de acceso a justicia puede ser entendido desde el lado del empoderamiento legal, que es la posibilidad que tiene la gente de efectivamente conocer sus derechos y de poder ejercerlos. Solo se puede ejercer un derecho cuando se conoce y cuando se sabe cuáles son los caminos para ejercerlo. Y cuando uno ve esta nueva vorágine de leyes internacionales que están focalizadas en atender a los grupos más vulnerables, como puede ser la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, son leyes
que están focalizadas en tratar de entender a estas personas que han sido excluidas por largo tiempo del sistema judicial y que no se había tomado el tiempo de poder entender cuáles son las necesidades que estos grupos tienen para poder tener un efectivo acceso a justicia. Comencé estudiando el grupo de violencia doméstica, de mujeres víctimas de violencia doméstica, y estoy muy orgullosa de poder compartir el panel con Andrea Gastrón, porque con ella también en su momento reflexioné sobre este trabajo. Y lo que se observa desde el sistema judicial es una respuesta a esta convención, y también desde todo el poder estatal. Yo lo llamo como un boom de políticas públicas para poder atender a este grupo vulnerable, que nunca había sido reconocido, que había quedado a la merced de lo que pasaba dentro de las puertas de las casas. Y lo que ocurre es una ley en Argentina, una ley focalizada para atender a las víctimas de violencia de género, es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que toma la Convención de la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, y en eso focaliza especialmente en lo que es este acceso a justicia, cómo tiene que ser esta justicia para poder recibirlas. Con esta idea de tener oficinas especializadas, no todos estamos o no todos están capacitados para poder entender estos temas, el sistema judicial se tiene que adaptar a las dinámicas de la violencia, entonces se abrieron oficinas que están las 24 horas del día abiertas, los 7 días de la semana, para que la víctima pueda, en el momento donde pueda huir de esa situación de violencia, tener un lugar donde pueda presentar una denuncia. Se presentaron líneas de ayuda, apoyo interdisciplinario, se celeridad los procesos para que los juzgados puedan hacer una orden de restricción en menos de 48 horas. Y en el caso de la niñez sucede algo similar, con esta idea de proteger a ese niño o adolescente que había sido excluida del sistema por tanto tiempo. En Argentina sale la ley 26061, la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y hay 3 conceptos claves sobre este acceso a justicia, ¿no? El derecho que se le reconoce a los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, a participar en el proceso teniendo en cuenta su capacidad progresiva, el estado en el que se encuentran, su capacidad de entender, y la posibilidad de velar sobre el interés superior del niño. Y aquí, en estos 2 casos, en el caso del estudio empírico, en estos 2 casos hemos trabajado en estudios empíricos. En el trabajo de violencia doméstica fue un estudio empírico para entender desde las víctimas que habían accedido al Poder Judicial cómo había sido ese proceso de empoderamiento una vez que habían accedido a conocer sus derechos. Y la observación primaria es que cuando las víctimas se presentan en un sistema judicial, sienten que alguien va a tomar control de sus conflictos y se los va a resolver. Y pronto entienden de que esto no es así, que aun cuando entran en un sistema judicial es un proceso en el que tienen que ser activos, que no es que entraron al tren, esta exclusión sigue estando, tienen que estar intentando poder ser incluidos en ese sistema judicial en una estructura que en muchos casos falla en explicarles cuál es el rol que tienen que cumplir, en explicarles las expectativas y qué es lo que pueden lograr y qué es lo que pueden llegar a concretar o resolver a través del sistema judicial. Muy valioso este trabajo empírico fue entender cómo las víctimas entre sí comparten información. Y es lo que llamo en ese estudio un empoderamiento grupal, que la víctima que sea acceder a la justicia, en todos los casos de las víctimas que he entrevistado, que fueron 52, han compartido su experiencia con otras víctimas y las han empujado a que presenten una denuncia y les han como acortado ese camino, esa posibilidad de ser incluidos y enseñado y transmitido la información de qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Pero de vuelta es esta idea de que están cerca, están siendo incluidas en el sistema y todavía nos falta un poquito y estamos en el camino de seguir haciéndolo. Y a mí entender lo que todavía falta, y también tanto en el tema de niñez como en el tema de violencia doméstica, es entender como sistema que muchas veces nosotros planteamos una forma de transmitir el derecho que no es apta para la persona que lo recibe. Y en esto hay una concepción muchas veces de que la persona no entiende.
Y creo que como sociedad tenemos que acordar entre todos que todos tenemos la capacidad de entender cuando se nos dan las herramientas que son las que necesitamos como para poder digerir y entender las posibilidades y ese derecho y poder acceder al derecho. Entonces, lo que se ve ya en varios juzgados son intentos de innovar en la forma en que se comunican estos derechos y se comunica la posibilidad de que esta gente pueda participar en esta resolución de sus conflictos a través de cosas más innovadoras. Se ve más en violencia doméstica, lo he visto en el uso, por ejemplo, de maquetas. En Canadá a las víctimas de violencia doméstica se les presenta una maqueta como si fuesen unos Playmobil y se les muestra lo que ellas van a ver una vez que acceden a una audiencia, quién va a ser el juez, quién va a estar parado acá, quién va a estar parado allá, y es una forma de que vayan a esta audiencia sin el miedo al sistema. Y ha funcionado bastante bien para empoderarlas y para que puedan tener la posibilidad de hablar. En el caso de niñas, niños y adolescentes, es un trabajo que estamos haciendo con Laura Lora, profesora de la Universidad de Buenos Aires, y su equipo en la Universidad de Buenos Aires. Y también partimos de la misma concepción, entendiendo el derecho, a lo que dice la ley, y después viendo cómo estos niños, niñas y adolescentes pueden participar en el sistema judicial a través de tratar de entender el derecho a ser oídos y el derecho a poder participar del proceso legal, entendiendo su autonomía progresiva, su capacidad progresiva. Y lo que vimos, o lo que estamos viendo en este trabajo, es que los jueces lo que hablan es de una temática muy difícil de trabajar. Cuentan los jueces de familia que cuando hay una problemática, un conflicto en el que hay un niño involucrado, lo que sucede es que hay 3 voces o 3 partes en conflicto a las que tienen que mediar y escuchar. Están los padres o los que están a cargo de esta persona, está la persona en sí, el niño, la niña o el adolescente, y está el Estado. Y a eso se suma en este conflicto de estas 3 partes que muchas veces tienen visiones distintas sobre el conflicto, la forma en que estas personas se expresan, los niños, niñas y adolescentes no tienen la misma forma de comunicarse que un adulto, entonces la palabra no es el medio de comunicarse, no se le puede preguntar a estas personas para incluirlas dentro del sistema qué es lo que quieren, ¿no? Le puedes decir, ¿cómo viste esto? ¿Cómo no lo viste? Entonces, se requiere de los jueces de familia, las juezas de familia, gran capacitación para poder hacer y entender lo que estas personas desean y poder llegar al corazón del conflicto para poder tratar de solucionarlo o ayudarlos en este proceso. Y lo que vimos con Laura es varios jueces y juezas que están haciendo un esfuerzo muy grande para poder perfeccionarse, y hay juezas que han llevado mascotas a los juzgados para que cuando las chicas o los chicos están siendo invitados al juzgado, que se sientan más tranquilos y que jueguen y a través del juego puedan hablar. Hay una jueza a la que he entrevistado muchas veces, que la entrevisto muy seguido porque es como para mí uno de los mejores exponentes de una persona que se ha involucrado con este tipo de causas. Y ella lo que me decía es que tenía en el cajón las camisetas de fútbol de todos los equipos de fútbol. Entonces cuando le preguntaba a la persona de qué equipo sos, y nombro a Boca y a River porque imagino que la población de los que están conectados deben saber estos 2 equipos de fútbol. Se le dice de River, ella sacaba la camiseta de River y yo también soy de River, fanática de River, y ya se había estudiado todos los jugadores de River y se lo sabía de todos los equipos de fútbol, pero para generar conexión con esa persona y de esa forma que se puedan sentir como que están con alguien que los entiende, que los quiere escuchar, y así muchísimas técnicas. Otro de los temas que muestran o que mencionaban los jueces es el tema de la interdisciplinaridad. Y acá es donde vemos en estos casos, para poder incluir a estos grupos en el derecho, lo que se necesita también es reconocer... Lita, te quedan 3 minutos. Perfecto, gracias. Es reconocer que el sistema judicial y la ley tienen muchas limitaciones como herramienta para solucionar un conflicto. Y en esto me parece que todas estas leyes comprensivas son muy acertadas en
en apoyarse de la multidisciplinariedad, de equipos técnicos, de equipos de psicólogos, de trabajadores sociales, de psiquiatras, que ayudan a poder entender esa expresión de estos niños, niñas y adolescentes, y lo mismo en el caso de violencia doméstica, donde existe la contradicción constante entre el quiero y no quiero. El paso ahora que estamos haciendo con Laura, que iniciamos el trabajo de campo la semana pasada, es justamente darle voces a estos adolescentes, y conseguimos el acceso a un hogar, una institución donde tiene chicas que están institucionalizadas por casos de abuso en sus casas y que están ahí por un tiempo corto. Y la idea es escucharlas y ver cómo se relacionan con esa justicia a través del juego. Entonces les estamos proponiendo un juego en donde la idea es dejar que se expresen y que nos cuenten cómo visualizan este concepto de acceso a justicia. Así que estamos bastante contentas de haber podido empezar este trabajo de campo y ver si de esa forma podemos entender mejor cómo estos grupos se relacionan con la justicia, y seguir trabajando en bodas de poder cooperar con esta idea de que la gente sea incluida en un sistema judicial desde un punto de vista más real, ¿no? Entendiendo las personalidades, entendiendo las limitaciones o las características de cada parte. Y acá termino con esta reflexión de la jueza Taglierzo, que es la jueza a la que he entrevistado y ha escrito un libro muy lindo sobre los juzgados de familia. Dice que la construcción histórica de la niñez y adolescencia ha sido y sigue siendo un camino cubierto de obstáculos. Su visibilización o inclusión, en los términos de Pablo Suárez, tiene avances y retrocesos. No nos podemos permitir involucionar. Muchas gracias. Gracias.